Las Naciones Unidas y sus instituciones tienen una credibilidad que no merecen, y se han convertido en una amenaza para la libertad y la democracia en el mundo. El caso de Israel ante el Tribunal Internacional de Justicia de la ONU debería servir para exponer este hecho e iniciar el proceso de poner límites claros a la ONU. Soy Warren Goldstein, rabino jefe de Sudáfrica, y he aquí por qué digo que la ONU está imbuida de una credibilidad y un respeto que no merece, y el caso de Israel es un ejemplo paradigmático. Sus instituciones han sido secuestradas cada vez más por sociedades no democráticas para promover objetivos que amenazan la libertad, la paz y la prosperidad en el mundo. Pensemos que de los 193 miembros de la Asamblea General de la ONU, solo 84 están clasificados como sociedades libres por Freedom House, un think tank de Nueva York, o que de los 47 miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, cuya razón de ser es proteger y defender los derechos humanos, solo 13 pueden definirse como sociedades plenamente democráticas, económica y políticamente libres, según las puntuaciones de libertad global de la Fundación de Investigación Social. ¿Cómo es posible que el máximo órgano de derechos humanos de la ONU esté dominado por países que no respetan los derechos humanos? Muchas decisiones de la ONU se aprueban por mayoría simple. ¿Qué dice de la calidad y la integridad de esas decisiones el hecho de que esos bloques de votos mayoritarios estén formados en gran medida por regímenes autocráticos? ¿Qué dice de la ONU como protectora de los derechos humanos y la justicia internacional el hecho de que la mayoría de sus miembros no tengan en cuenta los valores de la libertad y la democracia, o de hecho, los derechos humanos? Solo una minoría de los miembros de la ONU representa a gobiernos que se adhieren plenamente a los valores democráticos occidentales, de libertad de expresión y religión, libre mercado, derechos de propiedad y Estado de Derecho. ¿Qué hacen las sociedades libres, cediendo su seguridad nacional y sus intereses estratégicos al juicio de sus enemigos autoritarios represivos? Es una pregunta flagrante, y pocos gobiernos democráticos tienen una buena respuesta. Algo que el actual caso del Tribunal Internacional de Justicia puede, esperemos, ayudar a cambiar. La cuestión es especialmente irritante si se tiene en cuenta que para la mayoría de los miembros de la Asamblea General de la ONU, los valores y las libertades de las sociedades democráticas se consideran una amenaza. Sin embargo, esta mayoría, junto con el Consejo de Seguridad de la ONU, nombra a los jueces del Tribunal Internacional de Justicia, el órgano que juzga el caso contra Israel. En mi tesis doctoral sobre los derechos humanos y el derecho constitucional, estudié cómo el nombramiento de jueces está en el corazón de la justicia. El libro del Éxodo describe cómo Moisés estableció hace más de 3.300 años el primer sistema judicial del mundo con varios niveles y para toda la sociedad. Junto con el Talmud, detalla el minucioso proceso mediante el cual se nombran los jueces y las elevadas cualidades y la integridad intachable que deben poseer. El famoso versículo bíblico, Serek Tiridov, justicia, justicia perseguirás, se refiere como el Talmud al deber moral de someter tu caso solo ante un digno e íntegro tribunal de jueces. La justicia es tan buena como los jueces que la imparten. Por lo tanto, quien nombra a los jueces es absolutamente crítico. Y la ONU, dominada por dictaduras, nombra a los jueces de la Corte Internacional de Justicia, que por definición, carecen de autoridad moral para juzgar a cualquier democracia, especialmente a Israel. El sesgo anti-israelí de la ONU y su obsesión con el único Estado judío del mundo y la única democracia libre de Oriente Próximo dejan claro este punto. Consideremos que en la Asamblea General, cada año hay más condenas a Israel que al resto del mundo junto. En 2002, por ejemplo, se aprobaron 15 resoluciones contra Israel, y ni una sola sobre la situación de los derechos humanos en China, Venezuela, Arabia Saudita, Cuba, Turquía, Egipto, Zimbabue, Pakistán, Qatar, Vietnam y Argelia, mientras que Irán, Siria, Corea del Norte y Myanmar recibieron en total una. Considere que en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Israel es el único país con un punto permanente en el orden del día, y que en 17 años, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha adoptado 103 resoluciones condenando a Israel, en comparación con 0 para países culpables de violaciones reales de los derechos humanos como China, Venezuela y Arabia Saudita. Por último, considere que entre los jueces de la Corte Internacional de Justicia que escuchan este caso, uno es de China, violador en serie de los derechos humanos, y otro es del Líbano. Si usted puede creer eso,
donde Hezbollah, un proxy iraní y combatiente en la actual guerra contra Israel, es un miembro clave del gobierno. Este es el teatro de lo absurdo, donde una democracia como Israel puede ser llevada ante la Corte Internacional de Justicia para enfrentar cargos relacionados con su imperativo de seguridad nacional, para luchar contra el terror yihadista, el terror que es financiado y apoyado por Irán, con la intención declarada de hacer la guerra a Occidente y destruir los valores sobre los que se asientan las democracias libres. Es absurdo que las democracias constitucionales se sometan al juicio de las instituciones de la ONU. Israel no tiene ninguna posibilidad de un juicio justo, y no debería tomar parte en la farsa de la Corte Internacional de Justicia de la ONU, más que para citar algunas de las estadísticas anteriores, para argumentar que la Corte Internacional de Justicia no tiene jurisdicción moral sobre él, y luego retirarse del proceso. Cuando en 1948, el primer ministro David Ben-Gurion aceptó que Israel se adhiriera a los convenios de Ginebra, no lo hizo en el entendimiento de que la ONU se convertiría en un pozo negro de antisemitismo, que tergiversaría la cláusula de genocidio, para someter a juicio el derecho de Israel a la autodefensa, en medio de una guerra de múltiples frentes por la supervivencia. La flagrante parcialidad de la ONU contra Israel hace que incumpla estos acuerdos, firmados en el momento de la creación del Estado judío, de aceptar la autoridad de la Corte Internacional de Justicia para juzgar sus acciones. En este instante, considero que ha llegado la oportunidad adecuada para distanciarnos de esta peligrosa simulación. En su apoyo, los activistas a favor de la libertad y la democracia, los políticos y los grupos de reflexión, deberían presionar a sus gobiernos para que hagan lo mismo. Hacerlo supondría una clara declaración de que ningún organismo de la ONU puede ejercer autoridad sobre Israel, ni sobre la soberanía de ninguna sociedad libre, y desde luego, no sobre decisiones de seguridad nacional, como la forma de llevar a cabo una guerra existencial de autodefensa. Las instituciones internacionales pueden ser útiles como foros para la mayoría de los países del mundo, independientemente de su estatus democrático y sus sistemas de valores. Reunirse para negociar los acontecimientos mundiales. Pero las democracias constitucionales no deberían someter ni ceder sus intereses defensivos y estratégicos al juicio de lo que indirectamente son los objetivos estratégicos de sus enemigos ideológicos. Y los medios de comunicación y los formadores de opinión del mundo libre deberían ser mucho más circunspectos en la credibilidad que conceden a las instituciones de la ONU. Si los Estados-nación del mundo libre se sienten inclinados a ceder sus derechos soberanos a terceros, estos deberían, como mínimo, suscribir plenamente los valores de la democracia liberal. Ha llegado el momento de construir una nueva alianza mundial, formada por sociedades libres con valores compartidos y un compromiso sincero con los derechos humanos. Lo que vemos en el caso de Israel ante la Corte Internacional de Justicia es a una mayoría de sociedades no libres armando una plataforma de la ONU para socavar los derechos defensivos de una democracia liberal. Si se mantiene este precedente, las perspectivas de libertad en el mundo serán nefastas. Ejerciendo la claridad moral. Israel tiene una oportunidad histórica de defender la libertad y la independencia de las democracias constitucionales de todo el mundo. Seamos conscientes de que ninguno de estos retos es nuevo. En los 1940, una parte importante de la propaganda nazi consistía en acusar a los judíos y a las fuerzas aliadas de pretender exterminar al pueblo alemán. He aquí un extracto de un documento publicado en octubre de 1942 en la prensa alemana que acusa a la Fuerza Aérea Real de, y cito, ataques terroristas contra la población civil con la intención de exterminar al pueblo alemán, mediante ataques contra hospitales militares, escuelas, iglesias, barcos militares de rescate, ambulancias y aviones de emergencia, y bombardeos sistemáticos contra la principal estación militar alemana de ayuda médica en el norte de África. Fin de la cita. Al hacerlo, afirma el documento, Inglaterra se ha situado, y cito, fuera de la Convención de Ginebra, y por tanto, fuera de las naciones civilizadas. Fin de la cita. Los personajes han cambiado. El relato, no. Irán, como la Alemania nazi, intenta aniquilar a los judíos con su cruel delegado, Hamás. Israel es juzgado por infringir la Convención de Ginebra. Nada es más absurdo. Recuerdo al ex embajador israelí en la ONU, Chaim Herzog, después presidente de Israel. En 1975, antes de otro episodio de antisemitismo en la ONU, condenó la resolución que equiparaba sionismo y racismo. Finalizó su alocución con estas declaraciones.
y reproduzco fielmente sus palabras. No comparezco ante ustedes como alguien que implora, ya que lo que está en juego no es solamente Israel o el ideal sionista. Lo que se debate aquí es la supervivencia de la propia Organización de las Naciones Unidas, que se ha visto sumida en el más profundo descrédito por una alianza de regímenes despóticos y racistas. Esta resolución, forjada en el odio, la mentira y la prepotencia, no posee ninguna validez moral ni legal. Para nosotros, el pueblo judío, esto no es más que un trozo de papel, y lo trataremos como tal. Y luego rompió la resolución que Israel debía dar. La Corte Internacional de Justicia convoca al mismo tratamiento. Lo que está en juego no podría ser mayor. Está en juego el destino del mundo entero. Como afirma la gran obra ética del Talmud, Pirkeya, el mundo se sostiene sobre tres cosas: la justicia, la verdad y la paz. Al-Hadin ve al-Haem. Dios ha creado el mundo de tal manera que, sin estos pilares, la civilización humana se desmorona. Pero observen el orden. Primero la justicia y la verdad, y luego la paz. Hace unos 1800 años, en la antigua y eterna capital del pueblo judío, los grandes sabios del Talmud de Jerusalén explicaron que sin justicia y verdad no puede haber paz. Por ello, Israel debe mantenerse firme frente a la intimidación de las Naciones Unidas y su llamado Tribunal Internacional de Justicia. Israel debe mantenerse firme en nombre de la justicia y la verdad, porque, como dijo el profeta Isaías, Sión será redimido mediante la justicia. La ruta hacia la redención y el camino hacia la paz comienzan con la justicia, la verdadera justicia,